charla trata sobre cómo la Virgen nos asocia a la obra de la redención. Entonces, en primer lugar, vamos a ver un poco qué es la obra de la redención, qué es la redención, obra de quién es, ¿sí? A ver qué papel, o sea, qué rol, qué lugar justamente ocupa la Virgen en esta obra. Y por último, ¿cuál es nuestro lugar en esta obra de la redención? Y cómo la Virgen nos ayuda a asociarnos. Entonces, vamos al primer punto. Antes que nada, la gran parte de la charla la he sacado de un libro que son unos ejercicios espirituales predicados por el padre Mendizábal en el año 1983, que es el año de la redención, proclamado por San Juan Pablo II. Entonces, está recopilado en un libro que se llama Así amó Dios al mundo, del padre Luis María Mendizábal. Y bueno, también ideas extraídas del Catecismo de la Iglesia Católica, de algunos documentos del Concilio Vaticano II, de algunos otros libros, como en la primera plática don Manuel dijo En el corazón de Cristo, del padre Mendizábal, y Al menos tú ámame, también del padre Manuel Vargas. Entonces, el primer punto es la redención. ¿Qué es la redención? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre se alejó de él por el pecado. Lo creó a su imagen y semejanza, el hombre dejó de adorar a Dios, dejó de hacer aquello para lo que había sido creado. Como nos dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El hombre abandonó esa vocación y perdió la bienaventuranza eterna. Dios nos dio la gracia y nos hizo merecedores del cielo, pero el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, nos dice la Sagrada Escritura. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo pagar esta deuda contraída por la naturaleza humana que había sido manchada y desfigurada, ¿no? por el pecado, y restaurar la amistad con Dios? Para realizar esta tarea descomunal era necesario un hombre, pero que al mismo tiempo fuera Dios, porque el pecado había ofendido a Dios, que es infinito. Entonces necesitamos que fuese un hombre de nuestra naturaleza, pero al mismo tiempo con una naturaleza divina, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Cristo, viniendo a este mundo. La palabra redención, etimológicamente, viene de dos palabras latinas, re y emo. Emo significa comprar. Entonces, redimir es volver a comprar algo que habíamos perdido, pagando el precio correspondiente a la nueva compra, ¿sí? Y esto es lo que hace Jesucristo. Es la recuperación del hombre al estado de justicia y salvación, sacándolo del estado de injusticia y de condenación en que se había sumergido por el pecado, mediante el pago del precio del rescate, la sangre de Cristo Redentor ofrecida por él al Padre. Ahora los invito a que pensemos, contemplemos, ¿no? y cada día vivamos, ¿no? este gran misterio de la redención. Cristo ofrece su vida por nosotros con corazón redentor. Aquí nos puede iluminar un punto del Catecismo, el punto 599, donde comienza a hablar de la muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación, que no lo voy a leer ahora porque ese tema va a ser muy largo, pero sí voy a extraer algunas citas bíblicas. Por ejemplo, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, como me conoce mi Padre, y yo conozco a mi Padre, y doy mi vida por mis ovejas. Aquí se manifiesta, ¿no?, la voluntad de Cristo de dar la vida. Mateo 20, 28. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en redención por muchos.
1 Corintios 15:13. Cristo murió por nuestros pecados. Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Otra traducción, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y Hebreos 5:10. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me diste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios no te agradaron. Entonces dije, aquí estoy dispuesto. Así está escrito al comienzo del libro. Quiero hacer, oh Dios, tu voluntad, en virtud de la cual hemos sido santificados por la oración del cuerpo de Cristo de una vez para siempre. El padre Mendizábal, en este libro que les decía, dice que el corazón de Cristo es el corazón de la redención. Que no solo que Cristo es el centro de la redención, sino que su corazón es el centro. ¿Y por qué decimos que el corazón de Cristo es el corazón de la redención? Bueno, él dice en 3 aspectos. En la primera parte, desde la concepción de Cristo hasta el momento cumbre de la cruz, tenemos que fijarnos en la revelación hecha en todo este periodo a lo largo de las escenas evangélicas del corazón humano de Cristo. Es ver cómo desde la concepción hasta la cruz, toda la vida de Cristo, lo que nos cuentan los evangelios, ponen de manifiesto el amor del corazón de Cristo. Claro, y es importante saber que cuando leemos el Evangelio no estamos mirando a Cristo hace 2000 años, sí, pero también me relaciono con Él, con el Cristo vivo ahora, en este año 2024. Entonces, así vamos entrando en contacto y en amistad con Jesucristo. En la segunda etapa tenemos el momento cumbre de la cruz. Entonces, aquí tenemos propiamente este corazón de Cristo, que es el amor humano de una persona divina que asume los sufrimientos y los dolores y los ofrece al Padre con corazón humano, pero de una persona divina, ¿sí? Jesucristo no es persona humana, sino que es persona divina, con naturaleza humana y divina. Entonces, en su amor, asume la vida de cada hombre y ofrece sus dolores y su muerte como expiación y satisfacción de nuestros pecados, propiamente el momento de la cruz. Y en la tercera etapa, que aquí tenemos puesta nuestra esperanza, es el Cristo glorioso ahora. Es el hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios, el que lleva adelante la Iglesia. Es el Cristo Jesús glorificado, cabeza de la Iglesia, que nos ama con amor de persona divina, con amor humano de persona divina, y con su corazón humano de persona divina lleva adelante toda la obra de la redención. ¿Sí? Si nos quedamos con el Cristo de la cruz, podemos pensar, bueno, se terminó todo allí, y no, o sea, tenemos que dar este otro paso. Jesucristo vivo, ¿no? Como dice el Padre, con corazón palpitante ahora, en este momento. Él lleva presente la obra de la redención. Él lleva y presenta al Padre sus heridas, esas heridas que son gloriosas, que nos han redimido. Él actúa en los sacramentos, en la Eucaristía, ¿sí? Entonces, el corazón de Cristo es el corazón de la redención. Por eso es precisa la frase del Papa Pío XII, que dice: en este corazón podemos admirar no solo el símbolo, sino también la síntesis de todo el misterio de nuestra redención. Sí, y más propiamente, este corazón y esta voluntad redentora de Cristo se ve manifiesta en el huerto de Getsemaní, que también es una meditación preciosa, pero que ahora no vamos a entrar en ella. En ese amor redentor, en ese misterio de la redención, el Papa San Juan Pablo II nos dice algo muy importante, y es que en este misterio se manifiestan dos cosas. Por un lado, el amor de Dios, y por otro, la dignidad del hombre. Y llega a decir el Papa: no se puede ser hombre plenamente si no
no se vive la redención. No se puede ser hombre plenamente si no se vive la redención. Es verdad, el hombre es un enigma en sí mismo si no se ilumina y vive la redención. ¿Por qué? Porque el hombre es una contradicción interna. El hombre se ve que es una pieza, una realidad que está rota por dentro. Ha pasado algo en ese hombre, es una lucha interior. Bueno, este es el gran misterio, ¿no?, de la redención que podríamos seguir, pero era simplemente como para introducirnos, ¿no?, a lo que la Virgen quiere hacer con nosotros. Finalmente, para terminar este apartado de la redención, dos cuestiones para meditar. La primera, cuando Jesucristo en la cruz dice, tengo sed, podría ser realmente una sed física, porque hacía muchas horas que no bebía, ¿no? Pero Cristo estaba hablando de una sed mucho más trascendente, la sed de almas. El corazón de Jesús tiene sed de redención. Tiene sed de cada uno de nosotros. Arde en ansias de redención. Entonces, por un lado, el corazón de Cristo sediento de redención, de salvarnos a cada uno de nosotros. Y por otro lado, es importantísimo saber que el misterio de redención es misterio de justicia, pero también de misericordia. Dios es justo porque es misericordioso y es misericordioso porque es justo. Jesús a Santa Margarita María le prometió que los pecadores hallarían la fuente y el océano infinito de la misericordia en su corazón. Y a Santa Faustina le reveló especialmente este atributo divino, ¿no?, el de la divina misericordia. Y Jesús le dijo, de todas mis llagas, como de arroyos, fluye la misericordia para las almas, pero la herida de mi corazón es la fuente de la misericordia sin límites. De esta fuente brotan todas las gracias para las almas. Me queman las llamas de compasión. Deseo derramarlas sobre las almas de los hombres. Habla al mundo entero de mi misericordia. Bien, el segundo punto es el lugar que ocupa la Virgen en esta obra de redención, en el plan salvífico de Dios. Aquí voy a leer algunos extractos de una audiencia general de San Juan Pablo II del 9 de abril de 1997. Doy todas las fechas si es posible, luego la quiero buscar. Y el Papa comienza. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha reflexionado en la cooperación de María en la obra de la salvación, profundizando el análisis de su asociación al sacrificio redentor de Cristo. Ya San Agustín atribuye a la Virgen la calificación de colaboradora en la redención, título que subraya la acción conjunta y subordinada de María a Cristo Redentor. Esto comienza a desarrollarse más que todo a partir del siglo XV, y había como un temor de poner a la Virgen en el mismo lugar de Cristo, ¿sí? Pero por eso el concilio también nos aclara, ¿no?, que es subordinada a la obra redentora de Cristo, pero cooperando a esa obra. Y ahora vamos a ver de qué modo. El apóstol San Pablo afirma: somos colaboradores de Dios. Sostiene la efectiva posibilidad que tiene el hombre de colaborar con Dios. La cooperación de los creyentes, que excluye toda igualdad con Él, se expresa en el anuncio del Evangelio y en su aportación personal para que se arraigue en el corazón de los seres humanos. El término cooperadora, aplicado a María, cobra, sin embargo, un significado específico. O sea, no es la misma cooperación la de la Virgen que la nuestra. ¿Por qué? Porque la cooperación de los cristianos en la salvación se realiza después del acontecimiento del Calvario. Por el contrario,
la participación de María se realizó durante el acontecimiento mismo y en calidad de madre. Por tanto, se extiende la totalidad de la obra salvífica de Cristo. Solamente ella fue asociada de este modo al sacrificio redentor, que mereció la salvación de los hombres. En unión con Cristo y subordinada a Él, cooperó para obtener la gracia de la salvación a toda la humanidad. El particular papel de cooperadora que desempeñó la Virgen tiene como fundamento su maternidad divina. ¿Por qué? Porque engendrando a aquel que estaba destinado a realizar la redención del hombre, lo alimentó, lo presentó en el templo, sufrió con él mientras moría en la cruz. De esta manera cooperó totalmente y singularmente en la obra del Salvador. A pesar de la singularidad de esta condición, María también es destinataria, o sea, no solo coopera, sino que es la primera redimida, ¿sí? Y lo vemos claramente en el gran misterio de su Inmaculada Concepción. Es la primera redimida por Cristo, por eso es sin mácula, o sea, sin pecado, desde el momento mismo de la concepción. El padre Mendizábal, comentando a San Juan Pablo II, también una encíclica para... no es encíclica, es un documento de San Juan Pablo II para leer, es Redemptoris Mater, la madre del Redentor. También explica muy bien el Papa San Juan Pablo II y de una manera preciosa cómo la Virgen coopera en esta obra de la redención. Entonces, el padre Mendizábal insiste en esto que dice el Papa, ¿no? Que la redención comienza con el sí de María, con el fiat. Y aquí esto es muy importante porque tenemos que valorar esta aportación de María, porque fue un sí libre y decisivo. María en ese momento tenía en sus manos, podemos decir, la redención. Este es importante porque dice el Padre que somos muy inclinados a quitar fuerza a la verdad de nuestra colaboración y fácilmente solemos recurrir a que Dios pueda hacerlo de otra manera. Por ejemplo, el hecho de que yo diga sí a su llamada para ir de misionero a la India no tiene trascendencia, porque Dios lo puede hacer de otra manera. O sea, como que muchas veces decimos, bueno, pero Dios esto es bueno, eso no importa que yo ayude en esto, total, Él se las arregla. Pero en realidad es muy importante nuestra colaboración, ¿no?, en esta obra. Por ejemplo, si unos padres no cuidan a su bebé recién nacido, el niño morirá. Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida sobrenatural, ¿no?, y con lo que Dios quiere de nosotros. Decimos, bueno, no, Dios se la va a arreglar, pero en realidad es importantísimo que en ese momento y en cada momento seamos fieles a lo que Dios quiere. Entonces, el sí de María es un sí verdadero. Por eso es madre especialmente de la redención. Ella da su sí decisivo. Un sí preparado por su Inmaculada Concepción, preparado por Dios sobre ella. Y también es importante que nos fijemos en que el sí de María tiene que ver con esa concordancia que ella tenía con Dios. Ella más que nadie estaba esperando al Mesías. Y es en esa oración donde la Virgen puede decir sí, ¿no?, a la hora redentora. Es claro que da su consentimiento y es claro que Dios conocía que lo iba a dar. Pero eso no quita que sea verdadero consentimiento libre al plan de Dios, aceptando todo lo que venía con el plan de Dios. Entonces, la verdad de esta colaboración de María se expresa en una disposición colaboradora de corazón. María es madre de la redención. Y luego del nacimiento hay un paso más, ¿no? ¿Por qué? Porque María sabe muy bien que ese hijo no es para ella. Aquí el padre Mendizábal se detiene en un gesto que dice, que nos cuenta el Evangelio, que podría parecer algo como, bueno, es normal que la Virgen coge al niño, le pone en pañales y lo coloca en el pesebre.
Pero dice el evangelista no nos cuenta nada porque sí, sino que cada palabra del evangelio tiene un peso, ¿no? Y nos quiere decir algo. Entonces, ve en este gesto, le entrega a la Virgen María. O sea, es mi hijo, pero no es para mí. Entonces ya desde el momento del nacimiento, ¿no? La Virgen, desde antes, pero podríamos decir en este gesto, la Virgen entrega a Cristo. Como luego lo va a entregar en la presentación del templo, lo presenta, lo ofrece, ¿sí? Y el momento culmen de esta entrega es en la cruz, ¿sí? Donde la Virgen vuelve a decir fiat, por más que no tengamos esas palabras, ya la Virgen no pronuncia un fiat, no dice hágase, sino que con su cuerpo, con su vida, con su corazón, en ese momento, estando de pie junto a la cruz, nos vuelve a decir a Dios, hágase. Los papas han hablado de este papel singular de la Virgen a la obra redentora. Por ejemplo, el Papa Pablo VI hace referencia a María como asociada del Redentor y nueva Eva. Pío XI dice que la Virgen dolorosa compartió con Jesucristo la obra de la redención. Benedicto XV, son unos textos bellísimos sobre la Virgen, dice: mientras sufría y casi moría junto con su hijo sufriente y agonizante, renunció a sus derechos maternos sobre su hijo para la salvación del hombre y para satisfacer la justicia de Dios. Lo inmoló hasta donde le fue posible, de modo que podemos correctamente decir que ella redimió al género humano junto con Cristo. León XIII dice: es imposible pensar en nadie que haya hecho o vaya a hacer en el futuro tanto como ella para reconciliar a los hombres con Dios. Pío XII, libre de todo pecado original y personal, y siempre unida intimísimamente a su Hijo, como nueva Eva, lo ofreció en el Gólgota al Padre Eterno por todos los hijos de Adán, manchados por el pecado tras su caída. Sus derechos de madre y su amor de madre se incluyeron en el holocausto. Al haber soportado con valor y confianza la tremenda carga de sus dolores y su desolación, es verdaderamente la reina de los mártires. La sangre de Cristo la pone en las manos de los hombres para que lleven adelante la redención, para que prediquen a Cristo, para que ofrezcan a Cristo, para que administren los sacramentos. Es la Iglesia, esa humanidad redimida por Cristo, que tiene la misión de llevar a los hombres la redención de Cristo. Es nuestra colaboración en la redención, por eso aquí entra la devoción al corazón de Jesús, ¿no? Y, por ejemplo, una forma también de cooperar con esas redenciones a través de la reparación, que tendrán una charla más adelante, pero que son formas, ¿no?, también de colaborar con la redención. Lo que todos nosotros cristianos tenemos que hacer es la oración de nosotros mismos como Cristo al entrar en este mundo. Por eso es un acto precioso justamente el consagrarse al corazón de Cristo, y antes que consagrarse al corazón de Cristo, consagrarse al corazón de María. A través de ese acto están colaborando con la redención. Es importante que cuando decimos que tenemos que colaborar a la redención, lo primero que se nos ocurriría en nuestra mentalidad humana es: tenemos que hablar, propagar, tenemos que organizar, tenemos que hacer, ¿no? Somos como muy dinámicos y muy eficaces, ¿sí? ¿Qué hay que hacer, no? ¿Qué hay que hacer? Es verdad que hay que hacer cosas, pero lo importante es hacer cosas con corazón redentor. O sea, teniendo esa intención de redención, justamente. ¿Y en qué consiste ese corazón redentor? Se realiza poniendo en primer lugar al Señor, que está ahora glorioso en el cielo, como dijimos antes, y tener en nosotros las mismas disposiciones que Él tenía sobre la tierra. Tenemos que ir a Cristo. Cuando Cristo dice en el Evangelio: he venido a prender fuego en el mundo, uno dice: venga, ya prendemos fuego al mundo, hacemos un montón de cosas,
y lo malo por un lado y lo bueno por el otro. O sea, como que tenemos como ese deseo de hacer cosas, ¿no? De hacer, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Bueno, San Juan de Ávila dice que el fuego que vino a traer Jesucristo al mundo se enseñoreaba en el corazón de la Virgen. Dice que ese fuego, cuando el Verbo se hace carne, o sea, el mismo Cristo es el fuego, porque es el fuego del amor de Dios. Entonces, la Virgen, en un lugar escondido de Nazaret, estaba redimiendo al mundo y no estaba haciendo nada, podríamos decir. Entonces, muchas veces la forma de redimir va a ser no hacer nada, pero justamente ofreciéndonos con Él por esa redención. Y ahora vamos a ver un poco cómo. Puedo vivir mi vida con corazón redentor, uniéndome a Cristo y colaborando así a la redención. El padre Mendizábal dice que da pena ver tantas vidas que no se aprovechan en este sentido, que no se viven con un espíritu redentor. El médico que trabaje con corazón redentor, el profesor de universidad que enseñe con corazón redentor, el ama de casa que trabaje con corazón redentor, el hombre de negocios que realice sus negocios con corazón redentor, con ese ofrecimiento de su vida diaria, de su persona concreta, de su vida familiar. Todo tiene sentido de sacrificio ofrecido con Cristo al Padre. La visión redentora de colaboración a la redención nos hace entender que nuestra salvación no es simplemente mi salvación, sino la salvación de la humanidad entera. Y me recalca una verdad fundamental. Esto hay que subrayarlo y ponerlo en negrita. Todo redimido tiene que ser redentor con Cristo. Todo redimido, por el hecho de serlo, se incorpora a la Iglesia, y la Iglesia es instrumento de redención de Cristo. Al ser bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo, que nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Nos hace sacerdotes, un verdadero sacerdocio, no el ministerial, pero sí verdadero, y hace que toda nuestra vida sea sacrificio, ofrenda al Padre, con el Hijo en el Espíritu Santo. Toda la vida cristiana es cultual, es culto a Dios, y la vida entera es ese sacrificio unido al sacrificio de Cristo. Permanentemente nos podemos estar ofreciendo al Padre con Cristo. Qué consolador, ¿no?, saber que esto no es una teoría, sino que es la realidad que Dios quiere para nosotros. A una madre de familia que en su vida monótona de ama de casa, o sea, puede redimir el mundo con Cristo. A un enfermo, ¿no?, le podemos decir que está redimiendo el mundo con Cristo si ofrece esos sacrificios. Y esta obra de asociarnos a la redención, ¿a través de quién la realiza Dios en nosotros? A través de la Virgen. Por eso, ya que el título de nuestra charla, María nos asocia a la obra redentora. Quiere asociarnos, o sea, quiere asociarnos a esa obra de redención. Porque más que ninguna otra madre, más que cualquier otra madre, la Virgen quiere justamente que los frutos de la redención se hagan vida en nosotros. Entonces, es el Espíritu Santo que se nos da a través de la Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen, como dice el Concilio, lo reafirma, la Virgen es nuestra Madre en el orden de la gracia. Y esto tiene su fundamento en que la Virgen es verdaderamente Madre de Dios, o sea, en su maternidad divina. Y es Madre de Cristo total. Es Madre de Cristo cabeza, Dios hombre, y Madre de su cuerpo, que es la Iglesia. El verdadero fundamento de la maternidad espiritual se encuentra en nuestra incorporación a Cristo, ¿sí? Por eso la Virgen es madre de todos los bautizados, de todos los que hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo. La Santísima Virgen, al engendrar física y naturalmente a Cristo, engendra espiritual y sobrenaturalmente a todos los cristianos, miembros místicos de Cristo. Es importante que podamos ver el verdadero sentido de la maternidad espiritual de María. ¿Por qué? Porque hay un sentido falso, podemos decir,
como si la Virgen fuese nuestra madre, una maternidad metafórica. Nos prodiga innumerables favores espirituales, favores naturales, algo así como una nodriza, digamos, como si fuese nuestra madre. Eso es falso. Hay un segundo sentido, que es un sentido incompleto, que es el de una, podríamos decir, simple maternidad adoptiva. Cuando Cristo en la cruz dice, mujer, he ahí a tu hijo, es como que la Virgen nos adoptó, como si nos hubiese adoptado por hijos suyos. Entonces ahora nos cuida, como si ella nos hubiese dado a luz. Eso es incompleto, tiene algo de verdad, que en la cruz se manifiesta la voluntad de Dios en darnos a María como madre, pero hay un sentido verdadero y pleno. ¿Cuál es ese sentido? Que María nos transmite la vida sobrenatural tan verdaderamente como nuestras madres nos han dado la vida natural. Ella nutre, protege, acrecienta y extiende nuestra vida sobrenatural a fin de conducirla a su perfección. La vida sobrenatural es la misma vida de Dios en nosotros. Como dice San Pedro, participamos de la misma naturaleza divina y la Virgen nos da esa vida. San Pablo dice, mi vida es Cristo. Acá hay que hacer un poco de lógica, ¿no? Dice, mi vida es Cristo. La Virgen nos ha dado a Cristo. Entonces ella nos ha dado la vida, ¿sí? La vida con mayúsculas, que es Cristo. Ella nos engendra en el orden de la gracia. Nos da la vida de gracia, nos hace partícipes. Si decimos a Dios Padre, a la Virgen le decimos Madre, verdaderamente. ¿Por qué? Porque María nos ha merecido y nos distribuye toda gracia. Por eso también decimos que es medianera de todas las gracias. Ella nos da nuestra vida sobrenatural y por consiguiente es nuestra verdadera madre en el orden sobrenatural de la gracia. Ella justamente es medianera de todas las gracias que el Señor nos quiere dar, o sea, de los dones del Espíritu Santo, ¿no? La obra del Espíritu Santo es nuestra santificación, por medio de María Santísima. ¿Y en qué consiste esta obra? En darnos un corazón nuevo, ¿sí? Justamente en este camino de Cuaresma nos preparamos, ¿no? para que el Espíritu Santo vaya formando en nosotros este corazón nuevo. Y ese corazón nuevo tiene que ser a semejanza del corazón de Cristo. Entonces, lo más importante de nuestra colaboración, o sea, la colaboración primera a la redención, es la santificación. ¿Cómo colaboramos con la redención? Siendo santos, ¿sí? Y esta obra de santificación la hace María Santísima en nosotros. El Padre Mendizábal dice que el ejemplo de esta santidad lo tenemos, por supuesto, en Jesucristo, ¿no? En la Virgen. Y el programa de esta santidad lo podemos leer en las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los que son perseguidos, los misericordiosos, se pueden resumir en una sola, dice el Padre. Bienaventurado el que tiene un corazón ilimitadamente bueno, porque ese es el verdadero Hijo de Dios. Ese es el constructor de un nuevo mundo. No hay nadie que no sea bueno con alguien. Lo difícil es ser bueno siempre y con todos. Y esta es la obra del Espíritu Santo. El fondo de nuestro camino de santidad es el corazón semejante al corazón de Cristo y que ha aprendido de Él a ser manso y humilde de corazón. Todas las bienaventuranzas, podríamos decir también, se resumen mirando el corazón de Cristo. Y la bienaventuranza que Él proclamó de sí mismo es esta, ¿no? Manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No dice aprender de mí, mirar cómo hago milagros. Aprender de mí, no. Manso y humilde de corazón. Bienaventurado el corazón que es manso y humilde, porque ese es el corazón que descansa en el corazón del Señor. Y así como estas bienaventuranzas son un reflejo del corazón de Cristo, también son un reflejo del corazón de la Virgen María.
Entonces, el corazón de la Virgen es ese espejo de pureza en el cual nos tenemos que ver reflejados constantemente. Tenemos que comprender que el mundo necesita santos, como decíamos recién, ¿no? Es el remedio del mundo. Es ese, ¿qué más puedo hacer por ti, Señor? Uno se cuestiona, se pregunta y le dice al Señor, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué más puedo hacer? Entonces, ese es el comienzo, ¿no? Como esa disposición del corazón para que el Señor obre en nosotros. Y muchas veces también hemos hecho un camino, ¿no? Con estas charlas, cuando hablamos de la purificación. Primero el Señor nos quiere purificar, quitar todo lo que no es Él, ¿no? Pero luego viene la obra magnífica de la santificación, que obviamente que durante nuestra vida se da de manera conjunta, ¿sí? Pero es ese dejarse, y no tanto preocuparse muchas veces en lo que tengo que purificar, sino contemplar el corazón de Cristo, ver ese espejo del corazón de la Virgen. Muchas veces viendo cosas bellas, sin querer nos desacostumbramos por las cosas feas. O sea, cuando vemos obras de arte bellas que reflejan belleza, decimos, ya no me gusta esto otro que es feo, ¿no? Que no alcanza una belleza tal. Entonces, lo mismo pasa cuando contemplamos el corazón de la Virgen, que nosotros vivamos plenamente ese misterio redentor. Y la Virgen nos enseña a asociarnos a este misterio. Como ya lo hemos dicho, con nuestra santificación, ella es nuestra Madre del orden de la gracia, la que nos engendra, nos nutre, nos alimenta, y a través con la acción del Espíritu Santo, y especialmente en el pie de la cruz. Tenemos que, por esto, estar muy cerca de la Virgen. Por esto nos puede ayudar siempre la figura de San Juan, ¿no? Muchas veces se dice que la Virgen se apoyaba en San Juan, pero en realidad San Juan pudo estar al pie de la cruz porque él se apoyaba en la Virgen. O sea, porque él primero apoyó su cabeza en el costado de Cristo, se recostó en la última cena en el corazón de Jesús, y segundo, estuvo siempre muy cerca de la Virgen María. Por eso San Juan pudo estar también de pie al pie de la cruz junto con la Virgen.